que te contaron, algo que no es así. Y por eso yo vengo, para que no puedan mentir. Te dijeron es simple, vos tenés que elegir a la madre que es pobre y que puede morir. Pero no te dijeron que no es la única solución, y por eso ayúdame a mí y que sea una voz. Yo los quiero a los dos, no hace falta elegir. Yo los quiero a los dos, no los dejen morir. No les trunquen los sueños, dejen de mentirles si pueden seguir. Si los quieren en serio, ayúdenlos para que puedan vivir. Mira qué raro es todo, ellos dicen amar y cuidar a las madres que quieren optar. O este mundo está loco, o no tienen razón. Desde cuando un problema se arregla con otro, no es uno, son dos. Pero no te dijeron que no es la única solución, y por eso ayúdame a mí y que sea una voz. Yo los quiero a los dos, no hace falta elegir. Yo los quiero a los dos, que los dejen vivir. No les trunquen los sueños, dejen de mentirles si pueden seguir. Si los quieren en serio, ayúdenlos para que puedan vivir. Yo los quiero a los dos, no hace falta elegir. Yo los quiero a los dos, que los dejen vivir. No les trunquen los sueños, dejen de mentirles que pueden seguir. Si los quieren en serio, ayúdenlos para que puedan vivir. Yo los quiero a los dos, no hace falta elegir. Yo los quiero a los dos, que los dejen vivir. No les trunquen los sueños, dejen de mentirles que pueden seguir. Si los quieren en serio, ayúdenlos para que puedan vivir. Muy bien, venimos, acá estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas para todos. Bueno, este miércoles se va a tratar en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de despenalización del aborto, también denominado interrupción voluntaria del embarazo. Y ya por estos días el tema empezó a cobrar efervescencia. No le digo que esto va a llegar al culmine de parecerse a la 125, ¿se acuerdan? En el 2008, porque había otros motivos, sobre todo económicos, se cortaban rutas, ahora nadie va a cortar rutas. A lo sumo en Buenos Aires podrá haber manifestaciones más o menos virulentas, llegado el caso, pero es un tema que ya está siendo abordado, al menos desde el punto de vista de las conversaciones por toda la sociedad, ¿no? Que el más, que el menos. Algunos estarán incrédulos, otros indiferentes, otros manifestarán posiciones extremadamente a favor, otros extremadamente en contra, otros más prudentes. Bueno, nosotros pusimos este video para aquellos que naturalmente están dentro de lo que es la oposición al proyecto. Pero hay algo de lo cual no se ha hablado, ¿no? Y nosotros en este programa ya se lo hemos dicho tantísimas veces. Hoy estamos grabando en el Día del Periodista, así que acepto las felicitaciones, parte de todo, acepto. Ustedes lo están viendo en domingo, pero lo grabamos el Día del Periodista el jueves. Especialmente en este programa, ustedes ya saben, tenemos 15 años en el aire, siempre pusimos la información arriba de la mesa, o en este caso en la pantalla, para que sea usted el que saque su propia conclusión. Nosotros no subestimamos la inteligencia ni el intelecto de ustedes, los televidentes, ¿no? Independientemente de poner o no las dos campanas, pusimos la información. Y acá nosotros le vamos a poner la información de este tema de la despenalización del aborto, porque esto se discute acalorada y apasionadamente desde el punto de vista moral, ético, religioso, bioético. Pero si vos le preguntás a alguien, che, pero vos sabés qué dice la ley. No, la verdad que no, hablan del aborto, no sé, parece que no van a meter preso a los médicos que... Va, precisamente yo quiero ahora ponerles a ustedes la información de la ley, en qué consiste la ley. Ojo, quizás cuando este programa se esté viendo o entre que se esté viendo este programa y se trate el miércoles, haya algunos cambios, porque como la cosa está muy empatada en el Congreso,
hoy nadie asegura que vaya a salir ni a favor ni en contra, parece ser que le van a hacer algunos cambios a algunas cuestiones extremistas de la ley que harían que gente que quiere votarla a favor no se anime a tanto, ¿no? Bueno, decía, entonces, para tratar del punto de vista técnico, jurídico, lo invitamos al doctor Andrés Botte. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Bien. Alejandro, ¿cómo estás, Darío? Perfecto, él es abogado penalista, ¿no? Y esta ley modifica el Código Penal, ¿verdad? En parte. Lógicamente. Es perfecto. Entonces, si modifica el Código Penal, nada mejor que hablar con un abogado penalista para que él les diga a ustedes en qué consiste la ley. Después usted seguirá pensando como piense. Repito, lejos está en nosotros y sería una cuestión totalmente autoritaria querer imponerles un pensamiento, desde luego. Usted mira este programa, como hemos traído economistas, industriales, el programón de la semana pasada con Alejandro Taborda, el presidente el vicepresidente de la FIS, tuvo todo un alegato por el tema industrial. Y bueno, a nosotros hay gente que nos comenta, te paran por la calle, pero los amigos, la gente que mira el programa, dice, che, me gustó Taborda, no me gustó Taborda, en fin. Bueno, así que ese es un tema que quería tratar. Bueno, ahora vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la primera pausa y yo le quiero mostrar sobre este tema de la ley que vamos a tratar ahora, de despenalización del aborto. Le quiero mostrar ya a manera de adelanto de la charla que vamos a tener con el doctor Botte, porque uno de los puntos que es el más discutido y que me dicen que ahora se quiere modificar, porque este realmente es el que hasta le hace ruido a aquellos que piensan votarla a favor, el tema de permitir la despenalización, o sea, que no sea punible para el médico obstetra, de un aborto hasta 14 semanas, ¿no es cierto? Y muchos dicen, bueno, 14 semanas, ¿viste? Uno siempre acostumbra cuando hay una mujer embarazada a no preguntarle de cuántas semanas estás, de cuántos meses estás. Bueno, 14 semanas son casi 3 meses y medio. El feto, ya no hay discusión si hay vida, si no hay vida, desde los científicos, no. Vamos a ver estas dos placas, señor director. No, ahí está, el feto mide 8.7 centímetros y pesa 25 gramos. Y vamos a ver una ecografía 3D. Una ecografía 3D, eso que está ahí, digo yo, ese ser humano, ustedes lo están viendo, es lo que se permitiría abortar de acuerdo a la ley. Pero usted dirá, sí, pero ¿qué tamaño es 8 centímetros? Miren, acá tenemos, esto es un tamaño real, y lo pusimos como referencia a nuestra mano. Este es el feto así formado ya, esto es un dibujo, por eso yo le mostré antes la fotografía 3D, pero ya está. Acá no estamos discutiendo si es vida, si no es vida. Bueno, esto que ustedes están viendo, cuyo corazón late, que tiene estímulos, que reacciona, y que es así de grande, esto no es figurativo, esto es en tamaño real, tiene 8 centímetros y medio este dibujo, esta fotografía. No, esto es lo que se quiere abortar. Bueno, con esta imagen, señor director, nos vamos a la pausa y ya... ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto en tenerte. Mira, ¿qué te parece si compartimos un video que creo que resume un poco la charla? Es un video de dibujo animado sobre los puntos principales de esta ley y después los comentamos. Me parece. ¿Te parece bien? Perfecto. Señor director, vamos a ver este video. ¿Qué es lo que se está debatiendo en la Cámara de Diputados sobre el aborto? El principal proyecto de ley que se está debatiendo sobre aborto es el autodenominado Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE, y está redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. ¿Conoces qué es lo que propone? Leamos. En el artículo primero señala que toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional. No obstante, el artículo tercero establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo primero y más allá del plazo establecido, toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos. 1. Si el embarazo fuera producto de una violación con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente. 2. Si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano. 3. Si existieran malformaciones fetales graves. Entonces, queda claro que si bien se habla de las primeras 14 semanas de gestación, el artículo tercero amplía el plazo establecido a cualquier momento del embarazo. Y si fuera un embarazo de 36 semanas, sí, también aplicaría. Y
¿Y si tuviera fecha de parto al día siguiente del aborto que se pretendiera practicar? Sí, también estaría enmarcado dentro de este proyecto y permitiría abortar al chico por nacer. El IBE plantea el aborto irrestricto en cualquier momento del embarazo. ¿Vos lo sabías? Seguro que no te contaron esa parte del proyecto. Se interrumpe el embarazo y aunque el niño por nacer pudiera sobrevivir fuera del útero, lo matarían. Sigamos analizando los casos que plantea. Las situaciones de violación del primer caso ya están contempladas en el Código Penal. Es una repetición innecesaria de algo que ya está incluido en la normativa vigente. La mayoría de los embarazos por violación son causados por abusos reiterados, generalmente de allegados a la víctima. Según este proyecto, una menor podría abortar acompañada por su violador y sin denunciarlo. El violador quedaría impune y ella volvería al lugar de las violaciones. El segundo caso es el que más se desconoce. El artículo 3 dice así: si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer. Acá están comprendidos todos los casos, con tal de que se alegue que el embarazo en curso pudiera estar dañando la salud psíquica, por ejemplo, no deseo de tenerlo o depresión por el embarazo, o salud social, que pudiera ser falta de contención, aceptación en su ambiente, falta de medios económicos. Entonces, durante cualquier momento del embarazo, cualquier mujer gestante podría abortar a su hijo. El tercer caso es aquel que permitiría exterminar sistemáticamente a los niños con malformaciones, por ejemplo, todas las personas con discapacidades o síndrome de Down. Este aborto selectivo permitiría la eliminación sistemática de personas con discapacidad, incluso aquellas que tuvieran diagnósticos prenatales poco certeros. Este proyecto también permitiría que a solo requerimiento y en un plazo máximo de 5 días, el aborto se pudiera practicar en cualquier niña de 13 años sin consentimiento de sus padres y en cualquier mes de la gestación. Entonces, el proyecto que está siendo debatido permitiría legalizar el aborto de manera irrestricta en cualquier momento de la gestación, siendo extremadamente fácil encuadrar cualquier situación en las causales que propone. Muy bien, doctor, lo escucho. Bueno, la verdad que el video tiende a ser bastante ilustrativo. Igualmente creo que cualquier persona que lo ve se nota que hay cierta tendencia. Es tendencia, es un video que lo distribuye, vamos a decir las cosas como son, organizaciones religiosas católicas. Claro. Que están en contra de la ley. Yo me preguntaría si habría otro video que lo contrarreste de los que están a favor. Que lo contrarreste técnicamente, no desde el punto de vista de la igualdad de la mujer, de cuidar que tenga un aborto seguro, sano, que no ande abortando en una casa de familia con una cuchara, en fin, o sea, no desde ese punto de vista, sino que lo contrarreste desde el punto de vista de la ley. Es que existe la forma de contrarrestarlo técnicamente porque si bien la mayoría de los datos que aporta este video, que se pueden visualizar en este video, son ciertos, tampoco las conclusiones a las que arriba. Es decir, la posibilidad de que una mujer pueda abortar dentro de las 14 semanas de gestación, eso sí aparece como una cuestión que es novedosa. Las otras cuestiones ya de alguna manera han sido receptadas por el legislador, se encuentran expresamente contempladas en el Código Penal, concretamente en el artículo 86, en el segundo apartado del Código Penal, que dice que cuando el aborto se practicare por un médico diplomado, cuando no va a ser sancionado, cuando no va a ser punible. Y refiere tanto a esta situación de que se ponga en riesgo la vida, la salud de la mujer. Esto alcanza tanto lo que es la salud física como psíquica. En este caso se estaría incorporando lo que es la cuestión social dentro de lo que es el concepto de los tratados internacionales, o cuando el embarazo proviniera de la violación o un atentado al pudor, y el Código expresamente dice de una mujer idiota o demente. Esto a lo largo del tiempo hizo que se preguntaran qué era
la violación, el atentado al pudor de una mujer idiota o demente, si únicamente era cuando la mujer pudiera llegar a tener alguna de estas enfermedades mentales, concretamente, y para ello debemos remitirnos a lo que son los antecedentes del propio código. Es decir, se utilizó el Código Penal francés, que a su vez el Código Penal francés ya había tomado como base, como fuente, un anteproyecto del Código Penal suizo, y ahí es donde empieza el problema de las traducciones. En definitiva, lo que siempre se quiso decir fue violación. Hoy por hoy este atentado al pudor en realidad es un sinónimo de violación. Esto igualmente hizo que se suscitara una serie de inconvenientes acerca de si era siempre en cualquier caso de violación o si era únicamente en los casos de violación de mujeres que tuviesen alguna de las enfermedades que he mencionado. Y la Corte ha zanjado esa situación y ha dicho siempre que el embarazo proviniera de una violación, en la medida en la que exista esa declaración jurada, que se completa un formulario, la mujer tiene derecho a practicarse el aborto y el médico no va a ser sancionado. En caso... Eso se está como acordado de la Corte. Exactamente, ha sido un fallo concretamente del año 2013, donde se dejan en claro estas cuestiones. Pero claro, los jueces no son legisladores, entonces esta reforma de alguna manera viene a recoger esos criterios y lo que hace es establecerlos justamente en la ley. Recordemos que concretamente en materia penal la ley tiene que ser lo más cierta, estricta y clara posible. Entonces, de alguna manera parece como necesaria esta reforma. En relación a lo que, cuando habla de lo que sería la posibilidad de un aborto irrestricto, no es tan así. No es tan así porque se tienen que dar necesariamente estos requisitos. Si estos requisitos no están presentes, no se va a poder practicar el aborto. Y también después encuentra o va a tener lugar lo que es la interpretación de la ley. Es decir, cuando se pone el caso extremo de un embarazo de 36 semanas que está próximo ya al nacimiento y que aparentemente por alguna de estas causales que se invocara daría derecho a la mujer a practicarse el aborto y el médico en su caso no sería sancionado, es una situación muy extrema. Habría que preguntarse, yo concretamente no tengo las estadísticas, pero habría que preguntarse quién solicita un aborto con 36 semanas de gestación. Estamos hablando este caso de esta niña de Salta, que tiene 5 meses de embarazo, bueno, ahí ¿cómo se encuadraría en la ley en estos momentos? De acuerdo, conforme está hoy por hoy establecido, si viene de una violación, lógicamente se tendría que practicar el aborto. Si se comprueba que esto puede llevar también a una cuestión que ponga en peligro, en riesgo, la integridad física o psíquica, también se podría practicar el aborto. Y más si entrara en vigencia la norma, toda vez de que tendría un nuevo supuesto que es el riesgo social. El riesgo social que tampoco debe entenderse en un sentido tan lato de cualquier riesgo social, es decir, la falta de medios económicos o lo que puede llegar a ser quizá una cuestión de honor, de imagen, no podrá ser utilizado sin ningún tipo de apreciación o sin ningún tipo de análisis del caso particular como una forma de poder justificar un aborto. ¿Qué es lo que se persigue en definitiva? Porque a la hora de leer la ley, que existen muchas interpretaciones y bibliotecas enteras se han escrito en torno a este tema, uno debe intentar muchas veces desentrañar el verdadero sentido que tuvo la ley. Esta forma de interpretación puede ser tanto del mismo texto de la ley, a veces se entiende que la ley dijo más de lo que el legislador quería decir, a veces se entiende lo contrario, que la ley dijo menos de lo que el legislador quería decir. Otra cuestión es el momento histórico, otra cuestión también es tener en cuenta el debate parlamentario, porque justamente el debate parlamentario es lo que en definitiva termina haciendo que una ley utilice tal o cual palabra, tal o cual término y no otro. Sí, después cuando algún juez tiene que decidir, se busca el espíritu de la ley. Lógicamente. Y se va a la copia taquigráfica de la sesión para ver cuál es el espíritu del legislador, ¿no? Cuando hay un tema muy finito que resolver. Exactamente. Recordemos que las leyes se redactan en un sentido general, en un sentido abstracto. El legislador no puede tener en cuenta todas las situaciones que se pueden plantear en la vida real. Si así fuera, realmente no tendría prácticamente sentido lo que son las bibliotecas de derecho, porque estaría todo en la ley y cualquiera directamente leyendo el mismo texto de la ley o lo que sería una interpretación gramatical o exegética, que esto ya ha sido superado, no tendría ningún sentido. Debe analizarse, debe interpretarse.
La otra cuestión que también aparece cuando se refiere a lo que son las criaturas con malformaciones, la persona por nacer con malformaciones o que podría llegar a tener ya un diagnóstico anticipado de síndrome de Down, hay que tener en cuenta que incluso esta situación ya también se había tenido en cuenta en el código tal cual está redactado. ¿Cuál era el motivo justamente de que en el supuesto caso de que una mujer que fuese idiota o demente, pero tal cual lo dice el código, no es una definición propia, el Código Penal dice eso, una mujer idiota o demente, existía el peligro y el temor, de acuerdo a la concepción de la época, de que sus hijos, de que su descendencia pudiera llegar a tener alguna tara mental. Entonces, con esa finalidad, justamente para evitar quizá una tara mental de carácter hereditario, con esa finalidad se autorizaba el aborto. Claro está que después de lo que fue el nacionalsocialismo, todos los experimentos que se hicieron en distintos campos de concentración, Auschwitz, etc., este tipo de ideología ha perdido su, de alguna manera, su peso o su forma o su razón de ser. Ahora bien, hoy por hoy le está dando sí la posibilidad a una mujer que de antemano durante el embarazo detecte una malformación o alguna enfermedad congénita o una patología que puede llegar a afectar el libre desarrollo de los derechos de esa persona que en definitiva terminará naciendo, le da la posibilidad de abortar. Eso sí aparece como más novedoso en la forma en la que se está reglamentando, pero ya el espíritu de lo que estaría contemplado en la reforma ya había sido tenido en cuenta por el legislador allá por el año 1921. Vos estabas prestando atención, desde que empezamos esta conversación centraste en inclusive en el extremo de los 14 semanas, siempre que se trate de un atentado al pudor o una violación. ¿Qué pasa con una persona que está en todas sus facultades, que no fue una violación, fue fruto de una relación no querida, pero que quiere abortar a las 14 semanas? Ahí es donde los legisladores les hace ruido, porque tal como mostraba yo recién, 14 semanas es este chico, de este tamaño, ¿no es cierto? Así. Entonces, en definitiva estará el médico obstetra que quiera hacerlo, pero les hace ruido permitir, porque esto ya prácticamente es un infanticidio, está vivo. Acá no hay que discutir si es un cigoto, si hay vida, si no hay vida, si estamos en eso. Está vivo, ¿no es cierto? Y yo te preguntaba por teléfono, ¿cuál es la diferencia? Porque acá uno, ¿viste? Es como que es tabú decir la palabra matar. Sí, lo vamos a matar, y si lo vas a abortar y está vivo, lo vas a matar. Es decir, la diferencia desde el punto de vista penal de matarlo con este tamaño, la panza de la madre, que asesinarlo cuando nace, digamos, ¿no? Esa gran diferencia, incluso había anteriormente una figura legal que consistía en el infanticidio, que era el homicidio del recién nacido. Entonces era como que había tres momentos bien diferenciados, dentro del seno materno, momentos posteriores, inmediatos al nacimiento, y después lo que ya sí se aplicaba, o se aplica actualmente, como es homicidio. Lógicamente el legislador establece un criterio, de la misma forma que el legislador dice, la mayoría de edad se adquiere a X cantidad de años, las personas adquieren su capacidad para contraer matrimonio a X cantidad de años, la punibilidad, las personas van a ser sancionadas penalmente a partir de X cantidad de años. El legislador establece un límite que, de acuerdo a la concepción, esa concepción que se da en el marco de lo que es el debate parlamentario, entiende que es el momento. Entonces, esto de las 14 semanas podrían haber sido 12, podrían haber sido 16. Es decir, el legislador entendió que estas 14 semanas podían operar como un límite para que cualquier mujer decidiera interrumpir su embarazo. Pero también entendió que ese límite de 14 semanas, a partir de allí es como que evidentemente tiene otra entidad porque reduce los supuestos en los cuales se puede practicar el aborto. Y no lo podés matar porque se te da la gana. Exactamente, exactamente. Entonces, si uno habla y entra a esto ya sí, ya tiene que ver con un debate filosófico que es mucho más profundo, pero si uno se refiere la vida de una persona que aún no ha nacido y de alguien que ya sí ha nacido, estamos hablando ni más ni menos que de un momento que, ¿cuánto dura el nacimiento? El acto del nacimiento en sí mismo. Me pueden hablar y depende si es parto normal, depende si es cesárea, pero en sí mismo el nacimiento, ¿cuánto dura? Instantes, momentos. Y esa va a ser la diferencia entre que haya un aborto y que haya un homicidio. Entonces, la vida del que aún no ha salido del seno materno, por más de que pueda sobrevivir, porque se habla de la viabilidad
del feto. ¿Acaso vale menos que la persona que ya ha nacido? Este ha sido muchas veces el debate. Ahí está centrado el debate, ¿no es cierto? Volvemos al tema. Acá no se quiere pronunciar la palabra matar, ¿no? Porque es decir, interrumpimos la... Bueno, en definitiva, repito, yo muestro esto. Esto está vivo. Si lo sacás antes de tiempo, lo matás. No, de la misma manera que lo matás inmediatamente pueden hacer. Bueno, la ley dice que esto no significa una muerte porque no es punible quien la produzca, o sea, el obstetra, y después de nacer sí es una muerte y es punible quien la practicare, sea el médico, el padre o de la manera que fuere. Igualmente siempre se deben tomar ciertos recaudos. Es decir, lo que esta ley estaría permitiendo es que los abortos se practiquen siempre por médicos diplomados. Si cualquier persona que cometa un aborto no es que va a ser automáticamente eximida de responsabilidad. Siempre tiene que darse dentro de determinado ámbito. Lo que está haciendo el legislador es justamente establecer una serie de condiciones para que estos abortos no sean punibles. Pero no es que en cualquier caso se va a poder producir un aborto, porque eso sí, indefectiblemente, y tal como vos muy bien lo decís, si un ser está vivo y uno no lo aniquila, lógicamente es la muerte. Y eso no se puede ni disfrazar, no se puede utilizar, quieren utilizar otros términos, se pueden utilizar otros términos, todos los sinónimos habidos por haber. Pero esencialmente es eso, la aniquilación es la muerte. La destrucción del feto produce su muerte. Respecto de eso no hay ninguna duda, pero el legislador entiende que los ámbitos de protección son diferentes. ¿Y cómo lo hace? A través de lo que son las escalas penales. El quantum, cuánta sanción le va a aplicar al aborto, cuánta sanción le termina aplicando un homicidio que va de 8 a 25 años. Una de las cosas que la ley no contempla es el registro de objeción de conciencia. Si todo obstetra estaría obligado a hacerlo. Justamente es una de las modificaciones que teóricamente se podría hacer exactamente para suavizarlo a eso. Lógicamente, porque si bien se dice no existen derechos absolutos, no existen derechos absolutos. La madre, así como puede tener derecho a practicarse un aborto, el médico también tiene derecho a hacer la objeción de conciencia. Cuando digo ningún derecho es absoluto, me refiero ni siquiera a la vida es un derecho absoluto. Si la vida fuese un derecho absoluto, no se permitiría la legítima defensa. Si está en peligro la vida de uno puede defenderse y producir la muerte de otra persona. Por eso digo, ningún derecho es absoluto. Creo que en el supuesto caso de que esta ley se sancione en esos términos, la objeción de conciencia debe estar incorporada. Y debe incorporarse en la misma ley. Y no que, ante una situación en la cual se solicita que se practique un aborto, que el médico tenga que recurrir a la vía judicial para informar que va a hacer ejercicio de ese derecho de objeción de conciencia, porque lo único que se hace es dilatar en el tiempo, y existen muchas situaciones... y después pueden sufrir presiones los médicos en el lugar donde trabajen. Lógicamente. Después también otra cuestión que hay que ver cómo la práctica se implementa. Aparentemente se dice que todos los establecimientos clínicos tienen que asegurar que exista un médico que va a practicar el aborto. Entonces, estas leyes que son con carácter general, quizás se pueda aplicar de cierta manera en las grandes urbes. Una cosa es Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, las grandes ciudades. Pero nosotros conocemos el interior de la provincia y hay lugares que ni siquiera tienen SAMCO. Entonces, tienen a lo mejor un médico que tiene que recorrer distintos pueblitos en la mañana, en la tarde, en la semana. Son parteros, traumatólogos, hacen todo, tal cual. Entonces, ¿qué ocurre en el caso de que ese médico diga, a mí la conciencia realmente no me permite practicar un aborto? Va a ser el Estado el que va a tener que instrumentar los mecanismos para que así se haga, porque si no, ese médico va a terminar teniendo un problema, que va a ser concretamente un incumplimiento a sus deberes, y va a recaer también en una sanción penal, más si se trata de una persona que dependa del Estado. Ahora, yo tendría que invitar a un médico, pero ¿el juramento hipocrático es ley o es una cuestión filosófica, moral? Tengo entendido que es ese juramento que se lleva a cabo justamente para que todo lo que es su praxis, todo lo que es su práctica, se va a llevar a cabo en el marco de ese juramento. Aparecen como lineamientos, como directrices. Tiene que modificar el juramento hipocrático, el médico jura defender la vida, no quitarla. ¿No? Exactamente. Esta ley va a tener que contemplar el juramento hipocrático del médico lógicamente. Igualmente el juramento hipocrático nunca puede estar por encima de lo que es la ley penal. Sí. Ni la ley penal, ni la ley civil, ni la ley laboral, que no se malentienda.
Bueno, para terminar, este tema de las nenas de 13 años, ¿cómo es? Ahí lo que hay que tener en cuenta, que por eso también se va a modificar, tiene que remitirse a lo que es el Código Civil y Comercial. A partir de cuándo adquieren determinada capacidad, y también se habla de una situación donde la mayoría de los embarazos provienen, en personas de esta edad, provienen de abusos sexuales que se dan en el seno familiar. Es cierto, pero es una parte de la realidad. Que pueden darse casos en los cuales una niña que fue abusada por su padre, quedó embarazada, que es su propio padre quien la lleva al médico y solicita pedirle el aborto, que esa niña no se exprese en el momento y que diga mi papá abusó sexualmente de mí, o en los términos que a ella le salga, es cierto, puede pasar, pero tampoco puede utilizarse esta situación concreta como un obstáculo para que no puedan llevar adelante el aborto. Si una niña ha sido víctima de un abuso sexual y no lo termina denunciando ella misma, entiendo que quizá correspondería que acá sí el Estado instrumente con algunas herramientas una entrevista psicológica a la niña, que se pueda hablar con ella. Las violaciones o los abusos muchas veces dejan, o mejor dicho en la mayoría de las ocasiones, dejan distintos signos, distintos rasgos, dejan rastros. Entonces, ante esta situación y habiendo un interés público en juego, quizá se puede iniciar una investigación, pero no debemos circunscribir toda una ley a lo que son casos muy puntuales, porque lo más probable, y que es en definitiva lo que termina ocurriendo, cuando ese caso puntual, que está dentro de esos límites difusos de la ley, quizá no se le encuentra una solución inmediata, bueno, justamente esos son los casos que después terminan haciendo jurisprudencia. Esos son los casos que requieren de mayor estudio, esos son los casos que requieren de mayor análisis. Y van a ser justamente sus particularidades las que permitan delimitar y de que esos límites dejen de ser difusos y que sean un poco más concretos para ese tipo de situaciones. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Alejandro, ya está, le dimos a ustedes los elementos, las herramientas, lo escuché al doctor, contó de qué se trata la ley, acá no fijamos posición, el doctor no dijo si yo estoy a favor, yo estoy en contra, simplemente dijo lo que marca la ley. En definitiva, usted no va a votar, yo tampoco, son los 527 legisladores que están en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, los que tendrán que votar en función de todo lo que acaba de decir el doctor y de otras cuestiones como las convicciones morales, religiosas, como el diputado Contigiani, que está con un lío en estos momentos con su propio partido por este tema, ¿no? Yo siempre termino el programa diciendo esperemos que este programa le haya sido útil. Bueno, esperemos que esta explicación que le dio el doctor, lo que contamos, ¿no?, lo que mostramos, bueno, le haya sido útil a usted para que sepa cuando se sienta a comer el domingo y hable de este tema. Bueno, hoy es domingo, esto se va a tratar el miércoles. Se intenta tomar mate mañana lunes, con la vecina, con las amigas, bueno, recuerde lo que dijo el doctor, de qué se trata la ley. Y si no, vaya a Google y ya está. Pero bueno, el doctor le dio algunos elementos más, ¿no?